Gracias, José. Dios te bendiga. Saben, esta noche vamos a estar o a ver a través de esta lectura algo que quizás no hemos considerado en cuanto al evangelismo. Yo creo que nos va a dar ánimo, y cuando digo ánimo no es que nos vamos a alegrar con lo que sucede, pero ánimo en saber que cuando estamos compartiendo el evangelio, algo bien serio está sucediendo, y vamos a estar mirando esto en esta noche. Yo creo que nos va a abrir el entendimiento, y cuando digo ánimo, estoy hablando de que nos va a abrir el entendimiento de cuánto necesitamos orar siempre, y de entender por qué necesitamos orar antes de evangelizar. ¿Por qué es tan importante la oración? Pablo, por ejemplo, ruega que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Número 2, la palabra de Dios, nuevamente a través del apóstol Pablo, nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. La Biblia nos dice, nuevamente a través del apóstol Pablo, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de que es el Evangelio la gloria de Cristo Jesús. Nos dice Pablo, el cual es la imagen de Dios. Y por esto, porque el entendimiento del incrédulo, de aquellos que no creen, está cegado, muchos entran por la puerta ancha, son muy poquitos los que entran por la puerta angosta, pero muchos, absolutamente muchos, entran por la puerta ancha. Incluso quiero decir que muchos dicen Señor, Señor, y dice el Señor Jesucristo, no van a entrar simplemente porque digan Señor, Señor, no van a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Sabes, el Señor Jesucristo también nos dijo que Él nos enviaba a nosotros como ovejas en medio de lobos. El mensaje, a pesar que es uno de poder y que produce un efecto en el mundo, el Señor mismo nos dice a nosotros que el discípulo no es mayor que su Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, y nos dice que ni el esclavo es más, o el siervo, más que su Señor. Si al Señor lo persiguieron, el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros, ¿saben qué? Esperen que esto les suceda a ustedes también. ¿No es interesante que el Evangelio, que son buenas noticias, y cuánta gente lo rechaza o piensa que es algo malo? Cuando uno piensa decir, bueno, quiero compartir de Jesús, es como que ustedes nos están diciendo, miren, no hablen de Cristo, no me hablen del Evangelio, no quiero cambiar de religión, estoy muy feliz en el lugar donde estoy. Y cuando vamos manifestando el Evangelio de Cristo, el mundo nos dice Cristo Jesús que nos va a tratar como lo trataron a Él. Si a mí me hicieron esto, imagínense en lo que no van a hacer con ustedes. Si el mundo me aborreció a mí, el mundo los va a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque lo aborrecieron a Él primero. Ahora, el apóstol Juan nos dice a nosotros que todo lo que es de Dios vence, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y lo que vence es nuestra fe. Por lo tanto, tenemos una victoria, tenemos un evangelio en el cual en esta noche yo quiero decirte, hay un evangelio que va a traer división. Y esto, hay algunos que van a pensar que, pues vamos a ver en esta noche el evangelio que divide. Ahora, las palabras del Señor Jesús aquí
nos van a dar una indicación bastante tremenda en cuanto a cuando comenzamos a evangelizar, qué es lo que va a suceder. Versículo 34 nos dice esto de Mateo 10. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esas palabras a mí, sinceramente, cuando yo las leí, yo dije, bueno, ¿por qué es que el Señor dice que yo no he venido para traer paz cuando nos dice que Él es paz? El fruto del Espíritu Santo es paz. Parece como si fuera una contradicción, porque el mismo Señor Jesucristo, antes de que fuese crucificado, dijo que en el creyente, en Él iba a tener paz, que en el mundo iba a haber aflicción, pero ¿se acuerdan ustedes? Dice, confíen en Él, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La palabra del Señor nos dice también que Jesús trajo paz en el corazón del pecador. Nos trae paz, ahora hay paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús. Un Dios, un día que va a traer paz en todo el mundo, estamos esperando ese momento, pero mientras llevamos el Evangelio, te voy a decir una cosa, vamos a causar división. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, la palabra del Señor claramente nos está dando siempre dos alternativas. Están las ovejas, están los cabritos. Nos dice que está el trigo, está la cizaña. Nos dice que está la luz, están las tinieblas. No está hablando el camino angosto, no está hablando del camino ancho. No está hablando de aquellos que son del Señor y aquellos que no son del Señor. Está hablando de un reino celestial y está hablando de un infierno. Podemos ver entonces aquellas alternativas que da el Señor, y cuando hablamos del Evangelio es interesante de notar que el Señor Jesucristo nos dice que Él no vino para traer paz, sino para traer espada. Lucas, en el capítulo 12, si ustedes quieren ir allí, el Señor también, un pasaje paralelo a este, es decir, idéntico, pero con otras palabras, Lucas nos dice a nosotros en el capítulo 12, versículo 49 al 53, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Sabes? La familia donde debería de estar la paz, ¿no es cierto? Nos dice a nosotros que no van a aceptar, muchos no van a aceptar esto. ¿Sabes? Yo cuando estaba compartiendo, cuando yo recibí a Cristo Jesús a la edad de 15 años y comencé a compartir a mis tíos, a mis tías, a mis primos, produjo una reacción tan fea que a mí me marcaron, me dijeron de todo. Era como si hubiera hecho un pacto con el diablo. Eso era exactamente como que recibiste a Cristo Jesús. Mis primos dijeron que era un homosexual porque no me gustaba ir a los bailes. Mis tíos ni hablar. ¿Cómo que eres cristiano? ¿Cómo que abandonaste nuestra religión? Y uno, por lo menos uno que recibe a Cristo Jesús, tendría que ver alegría, ¿no es cierto? Porque cuando uno habla de que es cristiano, cuando uno recibe a Cristo Jesús, estamos hablando de que no vamos a estar en drogadicción, no vamos a estar en alcoholismo, no vamos a ser criminales. Es alegría, tendría que producir alegría. Pero sin embargo, ese no es el efecto que por lo menos yo noté cuando yo recibí a Cristo Jesús. Y mi papá fue el primero en saltar. Yo no les exagero, pero mi papá fue criado en un hogar comunista. Y todos los domingos, no le exagero que todos los domingos me veía con la Biblia en la mano, en la mañana, en la noche, y en la mañana y en la noche él me decía esto: ¿a dónde vas? Y él ya sabía dónde yo iba. Voy a la iglesia, te van a lavar el cerebro,
te vas a convertir en un fanático. Ok, papi, gracias, pero me voy a la iglesia. Y no me decía más nada. En la noche, ¿a dónde vas? A la iglesia, papá. Te van a lavar el cerebro, te vas a convertir en un fanático religioso. Le digo, está bien, papi, pero allá voy. Y domingo tras domingo tras domingo, les voy a decir una cosa, era algo impresionante. Yo lo veía, él me miraba, ya cuando se cruzaba de brazos así, yo sé que venía el discurso. ¿A dónde vas? A la iglesia. Y ya yo sabía la rutina. Te van a lavar el cerebro. Ajá, ok, gracias, papi, nos vemos luego. En la noche exactamente lo mismo. Estaba molesto, pero porque era un buen hijo, gracias a Dios me permitió seguir yendo a la iglesia sin prohibirme, y yo estaba determinado a ir a la iglesia. No había nada que me quitara de ir a la iglesia. A mí me fascinaba ir a la iglesia a esa edad. Iba los miércoles, iba los sábados, toda actividad, los domingos 8:30 de la mañana empezaba la Santa Cena hasta las 10:30 la escuela dominical hasta las 12. Y mis hermanos, yo estaba feliz de estar en la iglesia, pero esto produjo en la familia división. Interesante de notar que los enemigos del creyente van a ser su propia casa. Ahora, ¿por qué vemos que el Evangelio trae división y trae conflicto en el lugar? ¿Por qué es que rechazan el Evangelio? Segunda cosa que vamos a notar con respecto al Evangelio que divide es esto. ¿Saben qué? El Evangelio es mal negocio o es malo para ciertos negocios. Vuelvo a repetir, el Evangelio es malo para ciertos negocios. Vamos a ver dos pasajes para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. En Mateo, en el capítulo 8 y versículos 28 al 34, tenemos aquí la historia de dos endemoniados que los ataban con cadenas, no podían, se desataban, era una fuerza sobrehumana, la gente tenía miedo, tenía pavor de salirle al encuentro a estos dos endemoniados. Y fíjense lo que dice en el versículo 28 en adelante. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y vean esto lo que dice aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, sanaste a los dos endemoniados allí en Mateo, y después en Lucas nos está diciendo de que estos endemoniados estaban sentados en su cabal juicio escuchando. Ya no eran un terror. Nos dice los otros pasajes que habían alrededor de 2,000 cerdos. Y salieron todos estos demonios, se metieron. Yo me imagino la locura que le habrá pegado a estos animalitos. Jamón del diablo. Pero sabes, en lugar de darle gracias al Señor, gracias Señor, porque ahora podemos caminar por acá. Dice que toda la ciudad le salió al encuentro y le dijeron, Señor, nos arruinaste el negocio de los chanchitos, te pedimos que te vayas. No te queremos alrededor nuestro. Gracias, pero no gracias. En Hechos 19 encontramos el otro pasaje. La idolatría aquí nos presenta Lucas, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos 23 al 29, vamos a ver esos solo versículos. Se arma un alboroto allí en Éfeso. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un plato